las funciones estadísticas. Bien, chicos, regresamos, por favor. Ya, a ver, estábamos viendo, nos quedamos aquí. En la parte de los cuestionarios les había mostrado el ejemplo. Ya, entonces por acá, de acuerdo a la PPT, aquí tenemos las ventajas y las desventajas de utilizar los cuestionarios, que más que todo son ventajas porque nos ayudan en la recolección de la información. Y acá hay un punto importante para que tienen que tener en cuenta en los cuestionarios y sus instrumentos de medición, que cuando ustedes utilicen un cuestionario para recolectar su información, cada cuestionario o instrumento de medición tiene que aplicarse una metodología que le llamamos nosotros, que se llama la confiabilidad. Es decir, que para que nosotros apliquemos un cuestionario a este instrumento, tiene que validarse estadísticamente y para poder indicar que nuestro instrumento utilizado es confiable. Entonces, esta metodología consiste en que vamos a hacer un piloto, o sea, vamos a aplicar nuestro cuestionario a una muestra de estudiantes o a nuestra muestra poblacional, que puede ser una muestra pequeña de 5 a 10 personas, que es una muestra piloto, o 5 o 10 estudiantes. Les aplicamos el instrumento y sus respuestas van a pasar por estadística para ver, de acuerdo al resultado estadístico, ver si es que nuestro instrumento es validable estadísticamente, ¿no? A eso le llamamos la confiabilidad, ¿no? Confiabilidad. ¿Quiénes son los responsables de realizar esta prueba piloto de confiabilidad? Se determina mediante un experto, o sea, un experto, un especialista en estadística, que puede ser un asesor diferente a su asesor que están haciendo el trabajo de investigación, pero tiene que ser experto en estadística para que les pueda entregar, ¿no?, el resultado estadístico de la confiabilidad, ¿no? Entonces, generalmente lo realiza un docente, como les digo, externo, y ustedes le mandan su instrumento, le dicen al profesor que necesitan que se mida la confiabilidad, entonces de su instrumento. Entonces el profesor lo que va a hacer es aplicar el instrumento a sus estudiantes y lo va a tabular y les va a dar un resultado estadístico. Y ese valor estadístico de la confiabilidad nosotros le llamamos la prueba de validez, ¿no? Validez de nuestro instrumento. Entonces, esta prueba de validez viene a ser el grado que un instrumento, ¿no?, logra medir lo que se pretende medir, ¿no? Y si es válido, entonces es confiable, ¿no? Se puede aplicar ya a toda nuestra muestra. Entonces, para poder realizar esta prueba de validez, ¿no?, como les decía, se busca un piloto, una muestra pequeña de personas o estudiantes a los cuales se les va a medir, se les va a aplicar también el mismo instrumento, ¿no?, con sus respuestas y todo. Entonces, y como les repito, eso lo hace un docente, un profesor
experto en hacer este tipo de pruebas. No es cualquier docente, tiene que ser un docente experto. Entonces se le hace esta prueba y él lo que va a hacer es, va a medir, ¿no? Como les decía, la confiabilidad en una prueba piloto y va a tener que medir estos parámetros, ¿no? Que aquí dice, ¿no? Para evaluar la confiabilidad en la prueba piloto, se tiene que medir la calidad del instrumento y él va a evaluar la claridad de las preguntas y el lenguaje que ustedes han formulado en su cuestionario, la cantidad de preguntas también, el formato cuerpo, el ordenamiento y la secuencia de las preguntas para ver si están bien ordenadas, si corresponden a sus dimensiones, la claridad en las instrucciones que ustedes dan previas al llenado del cuestionario, ¿no? Entonces, estas características las va a medir y le va a dar un puntaje el docente experto y luego va a tabular todas las respuestas que ha obtenido de sus estudiantes, del piloto que ha efectuado, le va a arrojar un resultado estadístico. Y ese resultado estadístico es el que ustedes van a colocar dentro de su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, por eso es que esto sí es mandatorio que se realice tanto la evaluación de validez como la evaluación de confiabilidad, ¿no? Esas dos evaluaciones. Listo. Ahí terminamos la parte de los instrumentos. Y ahora ya para terminar la parte teórica, vamos a ver los principios éticos de investigación. Bien, en la parte de los principios éticos, cada universidad, ¿no? Dentro de sus lineamientos maneja sus principios éticos para los trabajos de investigación. Entonces, dentro de los lineamientos o dentro de las pautas que les dé el profesor o el docente que les va a pedir su proyecto de investigación o su tesis, a ustedes les van a indicar ciertas pautas que debe tener su trabajo de investigación. Por ejemplo, una de esas pautas nace el tema del consentimiento informado. Y el consentimiento informado no es más que un documento, ¿no? En el cual ustedes van a informar, como se dice informado, informar al encuestado, o en este caso que va a resolver el cuestionario, ustedes le van a informar al encuestado, ¿no? Que se le va a formular ciertas preguntas, ¿no? Y que sus respuestas van a ser consideradas como confidenciales, ¿no? Para el presente estudio. Entonces, ustedes elaboran un formato de consentimiento informado, que también en este caso el formato lo tiene que dar la universidad, porque hay formatos para cada universidad maneja su formato de consentimiento informado. Entonces, cuando ustedes van a aplicar el cuestionario, van con su formatito de consentimiento informado, lo hacen llenar por la persona que les va a responder y lo hacen firmar, ¿no? Entonces, ese formato de consentimiento informado, firmado, se adjunta como anexo en su tesis, ¿no? En su trabajo de investigación. Generalmente siempre, para todo trabajo de investigación se pide que se anexen el 10% de los entrevistados, ¿no? Por ejemplo, si su muestra ha sido 50 estudiantes, entonces el 10% anexan 5 consentimientos informados en su trabajo. Si su muestra ha sido 100 estudiantes, entonces anexan 10 consentimientos firmados. Entonces, siempre van a anexar ustedes el 10% de la población, y los consentimientos del 10% de su muestra, ¿no? De los que han entrevistado. Entonces, eso lo anexan dentro de su informe. Más o menos, aquí les voy a proyectar un modelo de consentimiento informado, para que ustedes vean cómo es el consentimiento informado, ¿no? Y por ejemplo, aquí en este mismo trabajo,
Acá ellos, estos tesistas, alumnos, han colocado su consentimiento informado en sus anexos aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un tipo de formato de consentimiento informado. Entonces aquí, ellos que han colocado, ¿no? Ponen consentimiento informado, estimada señorita o señor, ¿no? Con el debido respeto nos presentamos a usted, nuestros nombres son tal y tal, ¿no? Van los estudiantes tesistas o los autores del trabajo, ¿no? De la carrera tal, ponen todos sus datos, que en la actualidad se encuentran realizando tal trabajo, ¿no? Denominado, ponen el título de su trabajo y le ponen ahí, y para ello quisiéramos contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en responder de manera anónima a un cuestionario sobre tal tema, por lo que reafirmamos que el manejo de la información será con total confidencialidad y solo para efectos propios de la investigación. Gracias por su colaboración y firman ustedes. Listo. Y abajito va la firma del participante. Participante, de aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido informado de todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a las preguntas, se me explicará cada una de ellas. Y ahí es donde van los datos del encuestado, ¿no? Yo, tal nombre, tal, con número de DNI tal, acepto participar en la investigación denominada tal, de los autores, estudiantes, tal y tal, ¿no? Ponen la fecha y aquí abajito la firma del encuestado. Entonces, este documento se llama consentimiento informado, que ustedes, como les decía, le dan a leer primero todas las pautas a la persona encuestada y estar firmado por ustedes y está firmado por el encuestado. Entonces ustedes en su trabajo van a adjuntar así, ¿no? La foto, ¿no? El escaneado de la foto de su consentimiento informado que va a estar llenado por la persona que han entrevistado, ¿no? Con sus firmas, ¿no? Y la firma de la persona. ¿Qué pasa si, por ejemplo, es menor de edad? Por ejemplo, si van a hacer alguna encuesta, o van a llenar sus cuestionarios en colegios, ¿no? Cuando ustedes van a trabajar con menores de edad, o sea, con estudiantes de primaria o secundaria, hay un documento que se llama el asentimiento informado, que es prácticamente el mismo documento, solamente que arriba en el título se llama asentimiento informado. Entonces, ese asentimiento informado tiene la misma información, solamente que es llenado para menores de edad. Entonces, cuando ustedes si trabajan con menores de edad, con estudiantes de colegio, entonces llenan el asentimiento informado que lo va a firmar el menor de edad y el consentimiento informado, que es la autorización del padre del menor de edad. O sea, se llenan los dos, el consentimiento y el asentimiento. Bien, pero ¿qué pasa si son mayores de edad? Si, por ejemplo, si son estudiantes, ustedes en su caso, si son sus compañeros de la universidad, entonces solamente llenan el consentimiento informado. ¿Ok? Bien, entonces esa es la parte de los consentimientos informados. Bien. Ahora, aquí en la PPT está la parte de la teoría, cómo nace, ¿no? Cómo nace el consentimiento informado, nace del Código Ético Tribunal Internacional de Nuremberg, ¿no? En 1946, nace con los estudios en fase clínica que se realizaron para poder determinar, ¿no? algún tipo de drogas o medicamentos en la ciencia médica. Entonces, desde ahí nace el consentimiento informado como parte de la responsabilidad profesional en la investigación. Ahí nació, ¿no? Ahí nació y en realidad fue porque se presentaron a lo largo de la historia, se presentaron distintos problemas, ¿no? Éticos, ¿no? Y porque los científicos en la antigüedad, ¿no? Experimentaban en humanos, pero no había pues una responsabilidad
si es que al experimentar pues sucedía una muerte o sucedía algún efecto en el paciente. Entonces, a raíz de la historia hubieron varios proyectos o estudios de experimentación en humanos donde fallecían las personas o los pacientes. Entonces, a raíz de eso, el Comité Ético Profesional emitió esta ley, ¿no? Esta ley general internacional para que se aplicara este documento a todo tipo de investigación, ya sea de fase experimental o ya sea de fase no experimental o descriptiva, como por ejemplo ustedes hacen en sus trabajos de investigación, ¿no? También se llena porque hay un tema legal de confidencialidad, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza este tipo de documento, ¿no? Y ahora, hoy por hoy, pues se utiliza, es más formal este tipo de consentimientos informados en estudios de investigación, en estudios clínicos, en estudios, en tratamientos para cuidados paliativos, también hacen llenar este tipo de documento, ¿no? Y de acuerdo a nuestra norma, a nuestra normativa del Ministerio de Salud, en la normativa del Ministerio de Salud, cada consentimiento informado tiene que tener pues el nombre y apellido del paciente, el médico tratante, en el caso de que sean consentimientos a los que se les va a aplicar un tipo de tratamiento, ¿no? Donde tienen que explicar la naturaleza de la enfermedad, la evolución, los procedimientos que se le van a aplicar al paciente, en qué consiste, cómo se van a llevar a cabo, cuáles van a ser los beneficios, ¿no? Los beneficios que se van a obtener, cuál es lo que se espera de la investigación, cuáles son los riesgos. Eso es importante en el caso de que el paciente tenga algún proceso quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, ustedes, no sé si eh, en la parte hospitalaria, ¿no? Los pacientes que entran generalmente a cirugía, siempre se les hace firmar un consentimiento informado a los familiares, ¿no? Porque siempre hay un riesgo en el caso de cirugías o en el caso de, por ejemplo, de emergencias o probables complicaciones en las que involucre un tema de mortalidad, ¿no? Del paciente, un tema de vida o muerte, entonces también se les hace firmar. Cada procedimiento médico quirúrgico o incluso algún análisis o algún tipo de estudio radiológico, tomográfico, etcétera, etcétera, todo lo que sean estudios, análisis o tratamientos, siempre se les hace llenar este tipo de consentimiento informado que lo pide la normatividad legal, ¿no? Y que tiene que ser firmado por el paciente, ¿no? Listo. Y acá hay, por ejemplo, ¿quién no llenó su hoja de consentimiento cuando nos pusieron la vacuna del COVID, no? ¿Recuerdan? Todos llenamos, nos hicieron llenar una ficha que era nuestro consentimiento informado para ver si teníamos tantos síntomas, si nos habíamos puesto o no la vacuna, ¿no? Entonces, todos llenamos este documento cuando nos colocamos la vacuna del COVID, ¿no? Y al pie hay otro documento que se llama el desistimiento, ¿no? El famoso desistimiento, que también es firmado y que es obligatorio firmarlo porque en el caso de que yo desista de este consentimiento, pues lo firmo. Si no, si estoy autorizando, ya no lo firmo, pues, ¿no? Pero hay una parte de revocatoria que también, o desistimiento del consentimiento, ¿no? Que también se firma. Listo. Ahora vamos a ver, ya entrar a ver el último punto de las clases, que son los análisis estadísticos. Y aquí vamos a ver un poco de manera general, porque este tema también es bien profundo. En realidad, la parte estadística no se puede ver así en una clase, ¿no? Prácticamente hay un curso que se lleva con varios temas sobre estadística, pero vamos a hacer, aquí en metodología vamos a hacer una recapitulación de los métodos estadísticos más, más conocidos, ¿no? Más conocidos. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a Randy Sampieri, al libro que también les compartí aquí en el curso, ahí nos explica todos los métodos estadísticos para análisis de datos
cuantitativos, ¿no? Porque ustedes saben que solo los estudios o los trabajos cuantitativos son los que se les realiza el análisis estadístico. Bien, entonces, para poder hacer un análisis estadístico, ya cuando ustedes ya han recolectado sus datos, ya han llenado sus encuestados, han llenado sus cuestionarios, ya han vaciado su data al Excel, entonces cuando ya tienen su data al Excel, ¿no? Ustedes buscan los programas estadísticos, que en este caso tenemos varios programas estadísticos. ¿Cuáles son? ¿No? ¿Cuáles son los programas estadísticos? Aquí nos dice el SPSS, ¿no? El SPSS es el programa estadístico más universal que conocemos, donde se procesan los datos estadísticos, ¿no? Su data estadística, que consiste, pues, en un software en el cual, que es como un tipo de Excel, en el cual ustedes ingresan, tabulan sus datos y luego ya les arroja la estadística descriptiva o la estadística inferencial. Entonces, el SPSS es un software, ¿no? Que tiene varias versiones, ahorita estamos en la versión 27, que es la del 2024, ¿no? Que es la más actualizada y que en realidad es como un Excel, ¿no? Es un Excel. Otro software estadístico es el Minitab, ¿no? El famoso Minitab, que también se utiliza para distintas pruebas estadísticas, desviación estándar, prueba de normalidad, regresión lineal, ¿no? Distribución normal, entonces se utiliza también. Bueno, esos son los más conocidos, el SPSS y el Minitab, ¿no? Hay otros software que ya no son tan utilizados, que es el SAS y el STATS, ¿no? Pero los más conocidos que en algún momento seguro ustedes van a utilizar, ¿no? Es el SPSS o el Minitab, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el procedimiento que yo tengo que seguir para poder analizar mis datos en el software? Es el siguiente, ¿no? Primero, selecciono el programa estadístico que voy a analizar los datos, ya, escojo el SPSS, me descargo el SPSS o busco a mis compañeros o al docente experto en estadística que tenga el software. Entonces, le mando la información para que me pueda analizar los datos. Entonces, una vez que ya le mandan la información, el profesor, ¿qué va a hacer? Va a ejecutar el programa, va a cargar sus datos, los va a tabular, va a ejecutar el programa, ¿no? Va a analizar sus variables, porque también le tienen que compartir sus dos variables, ¿no? Luego, se va a realizar la evaluación de la confiabilidad y la validez que yo les decía para los instrumentos escogidos. Después, el paso 5 va a llevar a cabo el análisis estadístico descriptivo de cada variable, o sea, la estadística descriptiva con porcentajes y frecuencias, ¿no? Y luego va a realizar la estadística inferencial, ¿no? Para poder encontrar, ¿no? O verificar o validar, ¿no? Sus hipótesis, ¿no? Entonces, son tres tipos de análisis que van a hacer con el software. Primero es el análisis estadístico para medir la confiabilidad y la validez. Eso es lo primero que tienen que hacer con su muestra piloto, ¿no? Y luego es el análisis estadístico descriptivo de cada variable. Y el tercer análisis estadístico es el inferencial, que es para poder contrastar las hipótesis. Entonces, ese es básicamente el procedimiento que tienen que seguir para la parte estadística. Luego, por acá hay otro tipo de pruebas y medidas estadísticas. Por ejemplo, para lo que es la estadística descriptiva, ¿no? Aquí en el mapa conceptual nos da todas las mediciones estadísticas que tienen que medir, como son la distribución de frecuencias, las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad, ¿no? Y los gráficos. No se olviden que cada estadística descriptiva que ustedes tengan, tienen que obtener una tabla y un gráfico, ¿no? Y por cada tabla y gráfico hacen una interpretación, ¿no? De los resultados, de lo que muestran en el gráfico o en la tabla, ¿no? Entonces aquí, ¿cuáles son los parámetros estadísticos que van a encontrar en esta
en este tipo de estadística descriptiva son la media, la mediana, la moda, ¿no? El rango, la desviación estándar y la varianza, ¿no? Esas son las funciones estadísticas que les va a arrojar el software, ¿no? De sus resultados. Entonces, ustedes hacen la estadística descriptiva para cada variable. Una vez que terminan, ¿no? De tabular y de graficar sus resultados en la estadística descriptiva, luego ya pasan a la estadística inferencial o inferencia, ¿no? Y que, como vuelvo a decir, esta estadística es importante porque les va a ayudar a ustedes a estimar los parámetros para probar las hipótesis, ¿ya? Las hipótesis. Y también les va a ayudar para ver la distribución muestral, ¿no? Para ver si su distribución es normal o no es normal, ¿no? Que ese es otro requisito que se pide para todo trabajo de investigación. Bien, entonces aquí, por ejemplo, tenemos dentro de la estadística inferencial, tenemos el análisis paramétrico, el análisis no paramétrico y el análisis multivariado. Lo que nosotros frecuentemente utilizamos para los trabajos cuantitativos, ¿no? Son los paramétricos. Los paramétricos, dentro de las pruebas estadísticas paramétricas, tenemos el coeficiente de correlación, ¿no? Que es el sigma bilateral, ¿no? Tenemos también la regresión lineal, la prueba T-de-Student, la prueba de diferencia de proporciones, análisis de varianza y covarianza, ¿no? Aquí las pruebas más utilizadas, dependiendo, ¿no? Dependiendo del estudio, ¿no? Pueden utilizar la correlación o pueden utilizar la prueba de T-de-Student. Eso ya lo van a ver con el estadístico, con el docente que les ayude en la parte estadística. Ya él les va a asesorar qué prueba es la que ustedes, de acuerdo a sus variables y a su estudio, van a utilizar, ¿no? Dentro del paramétrico. ¿Y en qué casos utilizo el no paramétrico? El no paramétrico se utiliza en el caso, por ejemplo, de variables que son, de otro tipo de variables que son para trabajos de investigación de la rama de las ciencias sociales, ¿no? Y ahí utilizamos, por ejemplo, bueno, también en la rama de farmacia, también en algunos trabajos he visto, de acuerdo a las variables, ¿no? Que utilizan también la chi cuadrada. No sé si ustedes han escuchado. Pero generalmente la chi cuadrada también se utiliza para variables que son de la rama de ciencias sociales. En la tenemos la chi cuadrada, tenemos el coeficiente de Spearman, ¿no? Que es otro coeficiente también bien usado para el análisis no paramétrico, ¿no? Y también están los coeficientes de tabulaciones cruzadas. Listo. Entonces, por aquí tenemos lo mismo que les estaba explicando, las fases para la determinación de la estadística descriptiva. Y en realidad, aquí tenemos varias tablitas donde nos menciona todas las pruebas que se realizan, ¿no? Estadísticas, la prueba descriptiva, lo que los estaba indicando, para las variables nominales, ordinales, o también lo que sus compañeros nos dijo también para la parte de los intervalos o razón. Pero aquí, por ejemplo, ustedes que trabajan más que todo con variables nominales, ¿no? O ordinales, tienen que, su prueba estadística descriptiva es la moda o la mediana, ¿no? La moda y la mediana, ¿no? Pero se utilizan para intervalos o razón, como nos dijo su compañero Efraín, tienen que, aparte de la moda y la mediana, sacar la desviación estándar, la varianza y el rango. O sea, cada prueba, dependiendo de la variable, tienes que determinar la prueba estadística que vas a utilizar. Es dependiendo del tipo de variable. ¿Ok? Igual, para lo que es las pruebas por diferencias de grupos, también hay con dos variables o grupos, hay muestras independientes, hay más de dos variables o grupos. Eso ya netamente ustedes lo van a ver ya más específico en el curso que lleven ya la parte estadística, ¿no?
Por aquí vamos a ver qué es la chi cuadrada, que es una prueba estadística para evaluar la hipótesis, o sea, la estadística inferencial, y su símbolo es la X sub 2, ¿no? Esa es la chi cuadrada. Aquí ponen en qué caso se utiliza la chi cuadrada, que son pruebas básicamente de asociación, cuál es el procedimiento para aplicar la chi cuadrada, y aquí están las tablas de contingencia que se utilizan para la chi cuadrada, porque hay que hacer unas tablas, ¿no? De contingencia. Bien, y acá, por ejemplo, nos menciona para las tablas de contingencia, ¿no? Que antes de determinar las tablas de contingencia hay que también tener las tablas de frecuencias observadas y esperadas. Aquí, para los que quieren ahondar un poco más en el software, que es del SPSS, que es el software más utilizado, que sus siglas en este caso es Statistical Package for the Social Science, ¿no? Que es las iniciales del SPSS. Y aquí cuando ustedes entran al SPSS le dan clic en analizar, luego van a la estadística descriptiva, le dan clic en estadística descriptiva, luego ponen tabla de contingencias o cruzadas, luego introducen sus dos variables y luego le dan clic en chi cuadrada y aceptan y les va a salir ya su tablita directamente ya con el resultado, ¿no? Entonces el SPSS es bien práctico, ¿no? Para poder determinar fácilmente, ¿no? Ahora, cuando ustedes ya tienen el resultado, tienen que interpretar, ¿no? Saber interpretar. Y aquí es un punto donde nosotros como químicos farmacéuticos a veces adolecemos en las tesis, no sabemos cómo interpretar los resultados estadísticos. Entonces, es importante saber, ¿no? Qué significa cada prueba estadística y cuál es su valor teórico, ¿no? Porque cada prueba estadística tiene un valor teórico que no me puedo sobrepasar de ese valor. Entonces, el resultado que yo obtenga, ¿no? Tiene que ser siempre mayor al valor teórico para que yo rechace la hipótesis nula y acepte la hipótesis alterna. Así siempre tiene que ser. Igual, si utilizo, por ejemplo, cualquier prueba de estadística, siempre tiene que ser, esa es la regla principal, ¿no? Que tiene que ser mayor, mayor en este caso, perdón, menor a 1, ¿no? A 0.01. ¿Por qué? Porque mientras yo más me acerque al valor de 1, quiere decir que mi confiabilidad, pues, es mayor, ¿no? Que mi confiabilidad. Acuérdense de la parte de cuando vimos nosotros la que es la confiabilidad, que es el nivel de significancia, ¿recuerdan? Cuando estuvimos viendo la población y muestra. Entonces yo tengo que tener que saber ese dato, ¿no? Mi valor teórico, cuánto es para mi prueba estadística que voy a determinar, y para eso hay unas tablas que ustedes tienen que utilizar para que puedan saber cuánto es el valor teórico y su resultado lo van a comparar, ¿no? Y como les digo, siempre tiene que ser menor, ¿no? Su valor menor al valor teórico para que puedan rechazar la hipótesis nula. Listo, por acá hay otra prueba que es la TD-Student, que es un tipo de prueba paramétrica y que se aplica para análisis estadísticos de muestras de dos grupos, cuando tenemos dos grupos de muestras independientes y grupos relacionados. Esa es la TD-Student, ¿no? Y acá para la TD-Student es otro tipo de cuadros, ¿no? Otro tipo de cuadros diferentes a la chi cuadrado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay un valor, ¿no? Y la prueba de TD-Student siempre va a estar definido por, en este caso, la T, ¿no? El GL, que son los grados de libertad. La T es la TD-Student, la GL, que es los grados de libertad, y el SIG bilateral, ¿no?
Ustedes lo que tienen que ver es este resultadito que dice sig bilateral en la estadística. Ese es el valor que a ustedes les interesa. Entonces, como les decía, para que rechacen la hipótesis nula, su sig bilateral tiene que ser menor, o sea, su p-valor o su sig bilateral tiene que ser menor a 0.05, ¿no? Para la T de estudio. Si es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Pero, por ejemplo, en este caso, el 0,02 es menor a 0.05, entonces rechazo la hipótesis nula. Pero, ¿qué pasa si me diera 0.2? Entonces, ahí sale de mi p-valor porque es mayor, entonces tengo que volver a correr la data. No, no es que esté mal, sino que en este caso no voy a poder rechazar la hipótesis nula y voy a tener que aceptar la hipótesis nula, ¿no? En ese caso. Entonces, ahí ya tenemos un objetivo que no se va a cumplir, ¿no? Que no vamos a poder contrastar, ¿no? La idea es que su resultado siempre sea menor al p-valor, ¿no? Eso es lo que usted... ¿Y qué pasa, profesora, si la prueba estadística me arrojó mayor? Revisen, hay que revisar. Algo de repente no han tabulado bien o algo no han medido, no han colocado bien, o de repente su validez de sus instrumentos no estuvo bien dada y tiene que volver a reformular el instrumento, ¿no? Ahí ya el estadístico les va a decir qué hacer en ese caso, que tuvieran valores mayores, ¿no? Listo. Entonces, en la conclusión, ustedes van a colocar, ¿no? Que su p-valor es tanto y es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se concluye, ¿no? Que con un nivel de significancia de 0.05 y 95 de confianza, su variable, ¿no? Es significativa, ¿no? Listo. Entonces, esa es la interpretación que ustedes tienen que dar cuando utilizan la T de estudio. Bien, acá hay otros ejemplos. Acá hay otros ejemplos para que vean que eso también va a venir en la prueba, en el examen. Ejemplos de cómo interpretar sus resultados estadísticos. Y bien. Listo, chicos. Ahora sí, ya con esto, con esta última clase, ya cerramos la parte teórica del curso. Y en base, hasta aquí va a venir el examen de la otra semana, ¿ya? Hasta aquí va a venir el examen. Entonces, revisen las PPTs desde la PPT 12, a ver, desde la PPT 11, perdón, a ver, no, tienen que revisar desde acá, desde la PPT 9, tema 9, hasta la PPT 14 y 15, que es la última que hemos hecho. Todo esto va a entrar en el examen. Desde la clase 9 hasta la clase 15. Ya todos estos PPTs van a entrar en el examen y bueno, revisen también las grabaciones. Listo, chicos. A ver si tienen alguna pregunta ahora sí ya para poder responder sus preguntas sobre sobre los puntos de la clase que hemos visto. Doctora, disculpe, ¿a qué hora va a ser el examen el día miércoles? El examen va a arrancar a las 8 de la noche, de 8 a 9. Ok, doctora, gracias. Igual yo les estoy informando con Kelly, les estoy avisando la hora exacta. Igual nos vamos a conectar a las 7:30 para tomar la asistencia y a las 8 que puedan empezar su examen. Ya, o sea, todos tienen que estar en sala ese día para poder dar el examen. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre la clase?
Creo que Efraín me habías hecho unas preguntas, ¿no? Antes del break. Doctora, buenas noches. Un favor, no sé si me habrá considerado mi asistencia, no tenía audio en antes. Sí, Gisela. Ya, doctora, Sí, gracias. compañeras me avisaron, creo. Ujú. Ya, doctora, gracias. Profesora, buenas noches. Infante Saavedra, también no pude contestar la asistencia. Ah, Janet, ahí en tu caso no recuerdo, pero ya te voy a anotar ahorita. Gracias, profesora. Bien, chicos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctora, disculpe, Silvia era presente, no le pude contestar a tiempo la asistencia. Ya, Milagros, creo que te llamé varias veces, pero no me contestaste. Mi disculpe, yo también, llamé a mi mamá, no le contesté a tiempo, disculpe. Ya. A ver, chicos, ¿alguien tiene, ya estoy considerando las asistencias. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre la parte de la teoría? Ya, creo que no hay preguntas. Ya, entonces todo queda claro. Apóyense, como les digo, chicos, de las PPTs, porque de ahí básicamente van a venir las preguntas para el examen. Bien, entonces estamos quedando para la próxima semana, que es el examen a las 8. Ya, pero todos se conectan a las 7:30 para poder tomar la asistencia y dar las indicaciones antes del examen. Bien, chicos. Listo. Entonces nos quedamos hasta ahí. Ya. Y yo les confirmo en el transcurso de hoy o mañana lo de la sustentación, por favor, estén al pendiente.